Bueno, hola a todos y a todas, muy buenos días. Les damos la bienvenida a la Cátedra Abierta, Lectores y Lecturas, una invitación semanal de la Vicerrectoría de Docencia de nuestra alma mater. Los libros, ancla de la paciencia de los hombres y mujeres aplicados, dedicados a surcirlos letra a letra y sobre prolongaciones de papel, son los que conservan los secretos que luego tantos leerán. Los libros, obra de un particular tejido venido de la punta que nada hiere, son lo que son, objetos adorables, bien por antiguos y de difícil repetición, bien por nuevos y de costosa consecución. Los saludamos a todos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana e igualmente extendemos un saludo a Jennifer Mendoza Ariza, una de las 16 voces que desde su vocación de lectora hace parte de la segunda edición de este llamado de nuestra alma mater. Jennifer Natalia Mendoza Ariza es estudiante del doctorado en Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, magíster y filósofa de la misma institución. Ha colaborado con los grupos de investigación Politeia, Universidad Industrial de Santander y Cisne, Universidad Manuela Beltrán. Se ha desempeñado como docente e investigadora en las áreas de la filosofía y la literatura, así como en el campo de la pedagogía en la educación superior. A lo largo de esta mañana, con su intervención titulada Anabel Torres, una poética de la piel, se busca crear un espacio para la evocación poética y la reflexión filosófica en torno a la experiencia de la lectura, la exploración de la escritura femenina, la vivencia sensorial intensa que ocurre cuando el texto poético deviene cuerpo y se asiste a la intimidad del testimonio vital de una voz lírica que convoca a la mirada de la filosofía. En esta exposición, relato en el que se tejerán experiencias y palabras, resuena la preocupación por reconocer la valía de diversas formas de ir al encuentro con el conocimiento sobre el mundo y sobre aquello que nos congrega como humanos. Aquí se torna en provocación para quienes escuchan, por cuanto los invita a situarse desde los intersticios y salir del anquilosamiento de los lugares comunes para pensarse y sentirse desde lo diverso. Por ello se abordará la poesía de Anabel Torres a partir de pasajes de su obra publicada entre 1975 y 1982. Recibamos por favor a nuestra invitada desde Bucaramanga con un aplauso muy fuerte. Bien, muchísimas gracias en primera medida a la Universidad de Antioquia por abrir estos espacios, a la Vicerrectoría de Docencia, por supuesto a quienes han asistido y quienes se encuentran hoy en disposición de oír esta reflexión venida de la filosofía sobre una de las autoras colombianas que, si bien ha desarrollado temáticas y trabajos en torno a cuestiones que nos convocan a todos como colombianos y colombianas, su obra pues se ha tornado un poco ausente, un poco escuchada. De hecho, hoy en día es un poco también difícil acceder a su obra, no porque no haya tenido una recepción, no porque no haya tenido, digamos, un trabajo y una presencia en el escenario cultural, académico colombiano, sino que por algunas cuestiones que vamos a ir también trabajando a lo largo de esta intervención, vamos a notar cómo a veces el escenario cultural, el escenario editorial, torna también difícil poder reconocer, poder explorar y poder obviamente acceder a este universo que cada uno de nuestros autores nos plantea. En ese sentido, esta mañana me gustaría hablar un poco, obviamente desde donde vengo yo, que es la formación filosófica, pero más allá de volverme, ¿no?, una cátedra pues sobre filosofía y poesía o filosofía y literatura, que es en lo que obviamente he venido investigando, sí presentarles o representar, ¿cierto?, volver a introducir esta voz obviamente lírica de la escritora colombiana Anabel Torres, quien vive y se encuentra vigente y activa trabajando en el medio cultural español, y volverla a traer a nuestro país, a nuestro contexto, volver a reencontrarnos con esos trabajos y en esa medida también que esta lectura o que esta conversación que espero que podamos establecer también tengamos ocasión de provocarnos, de ir a buscar sus textos, de volver a mirar, bueno, de qué es esto que nos está hablando esta voz muy nuestra.
Por esa razón, digamos que vamos a tener dos partes grandes, una donde voy a presentarles de una manera particular a esta voz que es Anabel Torres, y otra parte donde a través de ciertos pasajes que he escogido, obviamente como toda selección tiene que ver también con su posicionamiento como lector o lectora, ¿cierto?, frente a una obra, he venido como tejiendo para poder hablar de eso que podría llegar a ser una poética de la piel, ¿sí?, esa propuesta sobre la poética de la piel. Con estas dos grandes partes hacia el final espero también aportarles de alguna manera una perspectiva, una mirada sobre esto que a mí me ha llamado la atención, ya sea por inquietudes personales, vitales o también por cuestiones académicas, pero que obviamente no pueden estar alejadas también de nuestro contexto. Entonces, nuevamente les reitero el agradecimiento por estar, por venir, por participar, y en la disposición que vamos a estar teniendo durante esta mañana, en este rato, pues que les voy a compartir esa experiencia de lectura. Entonces, para ir tras los trazos o los pasos de Anabel, es primero importante entender o acercarnos a algunos datos sobre su vida. Al respecto podemos encontrar, ¿cierto?, de una manera muy peculiar algunos textos, algunos ensayos, algunas entrevistas donde ella misma da cuenta de cómo se ve y cómo se posiciona como mujer y como poeta. Bien, entonces, para comenzar a relatar quién es Anabel Torres, más allá de los consabidos registros biográficos, basta decir que esta poeta, nacida en Bogotá, describe su crianza en las líneas que componen un ensayo de su autoría publicado en el 2015 en la versión electrónica de la revista Aurora Boreal, reproducidas aquí enseguida como para que entremos más o menos en calor sobre su forma de escritura y sobre qué tiene ella para decirnos. Mi crianza fue distinta en algunos aspectos. Nací en Bogotá el 28 de diciembre de 1948, concebida semanas antes de que asesinaran a Jorge Eliezer Gaitán, aquel 9 de abril de 1948, y se desatara la violencia, y ya sin frenos. Cuando yo nací, afuera rugía la guerra y en mi casa había amor. Al comenzar el régimen militar del general Rojas en 1953, a Eddie, mi padre, director hasta esa fecha de la revista Semana, le exigieron sacar la foto de un militar en la portada y él renunció. La familia empacó sus bártulos y sus cuadros y nos fuimos a Medellín, donde Eddie se dedicó a la publicidad mientras pasaba la dictadura. Aquella fue su época más solvente. En ese pasaje se asiste al testimonio de una mujer concebida y venida al mundo en una violencia que ha marcado a muchas generaciones de colombianos y colombianas, que contrasta con el amor que se procura por fuerza, quizá de la esperanza, al interior de los hogares. Habla del padre, Eddie, periodista desplazado por la violencia y que inauguró su trasegar por ciudades colombianas y del mundo. Es así como en Medellín la niña es educada en casa, en razón a que, como ella misma manifiesta en apartes de su ensayo biográfico, para la época los niños de familias burguesas no asistían a la escuela pública y su padre no quería inscribirla en colegios de monjas. Asimismo, en Medellín, las vivencias con los abuelos Nacho y María, Ignacio Giraldo y María Cano, destacados líderes sindicales colombianos, le otorgan, a través de las historias que él le cuenta, una visión contradictoria sobre la persecución violenta y las personas que podrían llegar a suscitarla, como se aprecia en este pasaje. En la terraza criaban palomas y pensamientos. Yo de niña iba a visitarlos y pasaba horas dibujando en el escritorio de Nacho. Él me narraba historias, mientras me instaba a diseñar y practicar mi firma. A veces me contaba sobre sus entradas y salidas a la cárcel, acompañado de mi padre de 3 o 4 años. Como no podía imaginarme que él o María fueran unos bandidos, yo pensaba que ir a la cárcel o tener balas bailando por encima de la cabeza simplemente era algo que podía pasarle a la gente cuando era grande. En ese pasaje se aprecian las contradicciones gestadas en medio de la violencia generalizada de nuestro país.
y el modo en que se mezcla con los recuerdos de infancia para dejar huellas en quienes han tenido que sufrirla y llevarla consigo. Al continuar su relato aparecen dos circunstancias que marcaron la vida de la autora en cuestión. Una, la muerte de uno de sus hermanos debido a la meningitis. Dos, el traslado de la familia a Nueva York a la edad de 8 años, cuando el país pasaba de una dictadura al establecimiento de una junta militar. Movidos por lo que ella denomina morir de Colombia, al referirse a las muertes por balas perdidas y o en circunstancias ajenas a la participación directa en el conflicto armado. Entonces aquí vemos cómo, ¿cierto?, es nacer, ser concebido, nacer y tener una primera infancia en medio de esa violencia, pues que a todos como colombianos nos ha tocado vivir de alguna manera. Al revisar los extractos compartidos hasta ahora, se ha posibilitado un encuentro con la infancia y los recuerdos familiares de una mujer que escribe poesía, palabrera, como ha optado por llamarse, y que en una entrevista con Prisca Gustoni se posiciona frente al mundo literario contemporáneo de esta manera. Soy entonces una nadie representativa como tantos. Frente a la realidad contemporánea me coloco como ser sintiente y pensante, y hasta la palabra poeta sería reduccionista. Prefiero no dejarme atrapar en definiciones, ni siquiera en mi túnica preferida de poeta. La realidad que vivimos desafía toda definición. En lo expresado, se aprecia la sensibilidad por el mundo en el que vive y escribe, sin mostrarse ajena. Por el contrario, parece vinculada y reflexiva respecto a las coordenadas marcadas por las circunstancias en las que se desarrolla su existencia como ser humano que crea con las palabras. Al transcurrir la entrevista, se interroga por sus instrumentos de vida y por la relación que puede establecer con el corazón o la razón. Al respecto, se pronuncia: he pensado desde que tengo uso de prescindir de la razón, y esto solo me ocurre a conciencia en los últimos años, que es necesario pensar con el corazón y sentir con la cabeza. No encuentro una definición más acertada de la poesía, ni una posición más honesta frente a la gran incertidumbre que es la vida, cuya única certeza es que morimos. Con la declaración recuperada se ilustra una conciencia poética que pone en tela de juicio los parámetros para situar el pensamiento y el sentimiento, al romper con lo establecido. Sumado a esto, esa ruptura da paso a una propuesta divergente de sentir y pensar fuera de lo canónico. Ahora, si bien la autora se presenta empleando sus coordenadas particulares, es decir, la familia y los recuerdos de la infancia, no escapa a la reflexión sobre su posición respecto al contexto sociopolítico de la época, pues se piensa de modo relacional, es decir, indicando formas en que el acontecer local y mundial puede incidir en cómo se ve a sí misma y en su creación. En este orden de ideas, quien la entrevista le pregunta: ¿y qué mujer eres tú frente a tu destino? Y Anabel responde: soy una mujer femenina y feminista, por lo tanto femininista, sola y acompañada, porque mis amigos y amigas me quieren, y mi hija y mi hijo, y mis 2 nietas y un nieto, una mujer que sigue soñando despierta con el amor, con más ahínco que nunca, a medida que más lejano lo percibe, porque el amor es aquel espacio en el medio, por excelencia. Esa dimensión donde lo cotidiano más nimio cobra magia y el sentido primigenio de creación ocurre. Al revisar las afirmaciones transcritas, su postura da cuenta del anclaje existencial dado por los afectos, sin perder de vista su compromiso político. Se subraya la confluencia del entorno íntimo y el externo, en razón a que aparece acogiendo las dimensiones en las que su existencia se mueve, los vínculos, su ser como mujer, asumiéndose feminista, creadora. Todo esto tiene lugar en ese espacio con el que figura el amor. Al llegar a este punto, vale la pena preguntarse por el panorama en lo que atañe a la creación poética. Sobre este asunto, en el ensayo que les he remitido aquí, publicado en 2015, expone su creencia acerca de la existencia de una ventaja al escribir poesía siendo mujer, dado que puede permitirse un grado de libertad descubierto en medio de la exclusión o el atenuado reconocimiento de la escritura de las mujeres,
situación observada de forma directa en la literatura colombiana. Esa libertad ha otorgado a las escritoras la capacidad de seguir escribiendo sin tener la etiqueta de escritor colombiano o de intelectual, lo cual conduce a experimentar y trabajar en sus creaciones en condición de principiantes, esto es, buscando resolver sus dudas a la luz de la labor de escribir, tachar, revisar, enfrentar las dudas, discutirlas, buscar consejo. Otra mirada a las ventajas o desventajas de la escritura desde el ángulo femenino se encuentra en la entrevista concedida en 2003, donde rescata el hecho de que las mujeres poseen una manera distinta de abordar el mundo que trasluce en la forma en que se encara la página en blanco. Sin embargo, esta diferencia es catalogada como importante sin llegar a ser crucial, en razón a las posibilidades de la palabra que aparecen trascender el género. Por ello, el género puede tomar otras connotaciones y niveles de relevancia fuera de la escritura, en la cotidianidad, en las relaciones con los demás, en la esfera pública, entre otros ámbitos en los que situarse respecto a los demás y al mundo resulte primordial. Para cerrar este apartado, tejido a pulso de palabras recuperadas, Anabel Torres se pronuncia sobre el porvenir de la lectura y la escritura. Sobre este tema, considérese la siguiente declaración. Sueño con un mundo en el que la poesía sirva en mayúsculas, leer sirva, hablar de libros sirva, compartir libros sirva, escribir y leer juntos en grupos sirva para sentir mejor, discernir mejor, soñar mejor, reírnos mucho más, para tomar riesgos, ser más recursivos y empezar a disolver la soledad. Camino a convertirse en una epidemia global. Sueño con que la literatura sirva para que nuestros jóvenes recobren o no pierdan la esperanza y para que la usen, la saqueen para sus propias vidas, porque se puede saquear. La literatura es un tesoro inagotable. Sueño con un mundo en el que logremos que las vidas seamos más fuertes, alegres y apasionadas a través del legado escrito. Sueño con que las palabras impresas nos devuelvan a nuestro origen, al idioma hablado y cantado y reído y sollozado. En ese porvenir se proyecta la poesía como espacio con cierta función, expresada en términos de incentivar, catalizar e impulsar, principalmente la esperanza, así como el retorno de aquello en lo que podemos encontrarnos los seres humanos, la risa y el llanto. Bien, con esta apertura, digamos, anclaje un poco a cómo ella se ve, cómo se sitúa como poeta, podemos adentrarnos ahora sí en una de sus primeras obras, una de sus primeras publicaciones, que se titula Las bocas del amor. Se publicó en 1982, la primera edición. Como pueden observar, pues es un libro, digamos, sobrio, sencillo, pero que desde su portada, ¿cierto? Los colores, naranja, fucsia, habla, digamos, de cómo es su visión estética frente a su creación. Y si nos fijamos aquí al final, vemos un beso, ¿cierto? La huella de unos labios. Pues bien, he escogido esta obra, o centrarme en esta obra del 82, aunque tenga otras, para hablar o para tratar de reconstruir a partir de un ejercicio de lectura, ustedes también pueden y espero que realicen, para hablar de eso que es la poética de la piel. Bien, luego del itinerario recorrido, pues de lo que hemos venido hablando, hemos llegado al motor de esta exploración filosófico-poética, en torno a la cual se han tejido las palabras de que dispongo en este tiempo y circunstancias. Ahora es momento de sumergirse en la poesía para provocar, ilustrar, más que definir, explicar o concluir acerca del tópico señalado como poética de la piel. De esta forma, a continuación, se incluye un tipo de apunte sobre un ejercicio de experiencia de lectura en clave filosófica. Vale advertir a quien atiende estas palabras que la pretensión es propiciar prácticas lectoras y paralelas, también divergentes, es decir, pueden tranquilamente disentir. Con el ánimo de iniciar el ejercicio propuesto, es válido indicar que el poemario Las bocas del amor vio la luz en el 82, bajo el sello editorial Árbol de Papel, en cabeza de la autora. Entonces miremos que es una escritora que también ejerce el oficio de editar. El libro está compuesto por 34 poemas y forma parte de un corpus de otros títulos, entre ellos Casi Poesía, de 1975, La mujer del esquimal, 1981,
Poemas 1987, Medias Nonas del 92, Poemas de la Guerra 2000, En un abrir y cerrar de hojas 2001, Wounded Water o Agua herida en 2004 y Human Wrongs en 2010. Entonces, como podemos apreciar a través de los títulos, a partir del 75 hasta la actualidad ha venido, ¿cierto?, creando poesía. También tiene algunos ensayos, algunas obras en prosa, pero digamos que mayor parte de su obra se encuentra en lenguaje poético. También es importante rescatar que su poesía ha sido premiada con premios académicos, con premios de la Universidad de Nariño, uno de sus poemas. También ha sido premiada su labor como traductora, porque se mueve en el español, en su lengua materna, y en el inglés. Recordemos que a la edad de 8 años la familia se muda a Nueva York, son colombianos en Nueva York, en una suerte de exilio por esa violencia que ya ha venido, digamos, aquejando a la familia, y allí pues obviamente se educa, digamos, como una especie de college, donde ella pues obviamente accede a otra lengua a la que ella denomina su hada madrina. Entonces digamos que entre el español y el inglés va a ir produciendo o develando su obra. El poemario en cuestión, es decir, Las Bocas del Amor, se inaugura con un primer poema que tiene el mismo título, en el cual la soledad impacta el cuerpo de una mujer a la que su capacidad de contener y nutrir queda sin ser reclamada. Como se lee en los siguientes versos: cuando estoy sola, como ahora, la piel adquiere un tono amarillento como de libro sin usar, calostro derramado. Entonces miremos que en esos breves versos que les he compartido encontramos cómo el cuerpo, ¿cierto?, de la mujer tiene una manera muy particular de experimentar la soledad y una suerte de espera. En Hacer Cabriolas, otro poema de este libro que les estoy trayendo hoy, el cuerpo aparece como territorio, país regido por reglas distintas a los anhelos del alma, según se ilustra enseguida. Aquí, donde soy un país regido por las leyes del dolor y el asombro, los pleonasmos del alma repitiendo amor, amor, desde las cataratas del cuerpo. Además, sobresale la imagen del cuerpo como algo que brota y fluye en virtud del insistente pedido del alma en el que se conjura el amor. Entonces, esa agua que fluye a través de la espera, a través de la súplica, porque venga el amor, ¿cierto?, también tiene, digamos, un efecto que hace que algo que está materialmente consolidado, como es el cuerpo humano, devenga en agua, devenga en torrente. Obviamente estas son imágenes que le sugieren pues la construcción poética a quien les está compartiendo este ejercicio. En aquel caballito de mar se asiste a la presencia íntima de los sentidos agudizados de una madre, ojos y olfato que se quedan sin realización e impactan en el cuerpo. Se entrelazan las imágenes en que el vientre materno, escenario acuoso como el mar, comparte la potencia de acoger criaturas que espera emerger al llegar a la orilla, tanto en la playa como en el mundo a través del alumbramiento, según se percibe aquí. Ella lloró a su hijo, que todavía no olía a talco, aquel caballito de mar recostado en el mar, sin alcanzar la orilla. En otros versos reaparece la soledad y la música que resuena en el cuerpo a modo de vibración externa que parece alentar el instrumento que es el cuerpo. Ella sobrellevó la soledad con música, música liviana, corriendo el tosco mueble de su cuerpo, que siempre escondió un piano. Luego se suma la metáfora de la vida como un espectáculo teatral que transcurre afuera del escenario y adentro en un camerino. En cada uno se despliega el anhelo del contacto, de la creación, del amor, de la espera, el tejido de los sueños de las mujeres, conforme se ilustra aquí. Ella volvía al camerino, se quitaba el collar ante el espejo, los colores de la memoria formando vaho ante el espejo. Estoy tan muerta, amor, y sin embargo aquí me palpo toda, muda y sola. Qué torre, qué mansarda, qué trenza, qué escalera sin usar que nadie trepó nunca. Ella quedó en el camerino del exilio, arrumando en el piso una tras otra madejas sin usar, ovillos de luz para tejer al hombre de sus sueños. En el poema Nunca, el ojo y el poema se transforman en símbolo que entraña potencialidades misteriosas, como se observa en estos versos.
Logia secreta, el poema, ese tercer ojo que a veces también se encharca, pero nunca deja ver, nunca se cierra. Con ello, la visión física se despliega en aptitud profética para cuanto es trascendente. El poema La loca reina de corazones contiene una imagen del abrazo acogedor, tibio desde la experiencia táctil de una mujer. Me abrazo a ti y mis senos se te recuestan encima como dos bolsitas de agua caliente ladeadas contra tu espalda. Esa calidez se interrumpe por la conciencia desgarradora de la finitud superada gracias al sueño, pues despierto envuelta en mi propio grito, es mi propia muerte, la que me talla y despierta. Aún así vuelvo a soñarte vida una y mil veces. Una vez alcanza, ¿cierto?, esta visión, podemos acceder a otro poema que se titula Parche de fresco, donde el paisaje veraniego alcanza su punto más álgido, un meridiano trazado en el cuerpo de una mujer, quien emplea el contacto de su lengua para escribir en un idioma sutil, incluso desconocido por el común de los seres humanos. Según se aprecia en esta sugestiva imagen, a la hora quieta de la sombra trajiste arena caliente para regar en medio de mi cuerpo, y yo escribí sobre tu pecho con la lengua al revés en el idioma de los vientos. Junto a esta visión se encuentra la alusión de el acercamiento íntimo entre dos seres, dulzura de la piel en las paredes del sudor y el recuerdo. En la ruta, la razón se increpa y se conjura en nombre del amor, como se nota en los versos. A ti razón secreta de hoy, navaja sin hoja de esta herida, te hablo en nombre del amor, desde el fondo del amor, donde todos somos lo mismo. Posteriormente, el símbolo del agua y el mar es figura del deseo, puesto que en cada verso se dibuja la ola y se presencia el dolor del deseo truncado. Conforme a estas palabras, curvas son las olas golpeando día tras noche con el suave golpe del deseo, las olas del deseo tumbado sobre el pecho. Este dolor de bujía luminosa es fijo, este grillo de la soledad que no sucumbe, esta mano que apretó tu mano no se aquieta porque estés en otro sitio. Al transcurrir las imágenes y asociaciones pues, ligadas con el lenguaje, el poema Un dirigible rosado y lento se percibe como una confesión, a manera de manifiesto en la que el encuentro entre un genio y una figura femenina alteran con su ruido una muda ciudad que podría resonar al figurarse como botellas, como se aprecia aquí. Confieso a quien pueda interesar, a quien creyera creerse afectado en una o varias de sus partes, que hice el amor con un genio. Mi genio y yo, habitantes ruidosos de esta muda ciudad desnuda, ciudad de botellas. En donde la lluvia, el acto de creación de un poema, empleando las palabras, se torna físico y doloroso, una metamorfosis que involucra una suerte de sacrificio de carne y sangre, en favor de la belleza. Al leer los versos traídos aquí, cada poema, un patito feo que quizás muera a picotazos, que quizás aprenda a nadar, a hacerse cisne, hermosearse, y de pronto descubro que el corazón lo llevo en la garganta y me aprieta, y hay palomas de sangre en mis cuadernos. En contraste con la visión física del poema anterior, un pájaro aparece aquí, ¿sí?, en los cuadernos, pero obviamente es producto de la somatización de la escritura poética. Ahora, en Un aro jubiloso, que es otro de los poemas de Bocas del Amor, la expresión del cuerpo se hace sutil y etérea, pero encuentra en el recurso al objeto cotidiano, el jabón, una forma de recrear el amor mítico entre Adonis y el estanque, en el que el estanque puede dedicarle tiernas palabras de amor al amado. Como se ve en las siguientes palabras, yo quisiera rodearte con mis brazos de grito, mirarte una vez más en el estanque límpido, donde aún lavo el rostro con el jabón de tu ternura. Ahora, en la emboscada, hay un retorno a la dimensión tangible del amor en la dualidad gozo-dolor. Aquí, la herida de amor se manifiesta en ampollas, heridas y punciones ocasionadas a un cuerpo que yace junto a una ventana, lugar para la espera y la esperanza. Según se aprecia aquí, las heridas del amor, heridas gozosas que abren una ampolla en el paladar o en la lengua, heridas cubriendo el cuerpo tumbado junto a la ventana de una indolora lluvia de astillas.
también en esta experiencia amorosa se incluyen tropiezos, pugnas, emboscadas, en los que el cuerpo padece los rigores de la guerra, donde el amor es el altar del sacrificio, como se nota aquí. Tropiezos de amor donde la lucha cesa y el amor se convierte en la emboscada. Altas piedras del amor, donde el cuerpo quedó atado, amordazado, embestido, sobrevolado de buitres, sediento. Al aproximarse al cierre del poemario se halla el título No nos abandones, plegaria a la poesía en la que se implora prerrogativas sobre el cuerpo, el ánimo y el alma, como se aprecia en los siguientes pasajes. Consérvanos el humor y el pelo limpios, le dice la poeta a la poesía. Los dientes sanos, el cuerpo perfecto, para poder bailar, gozar y solazarse en ti. Haz que yo oiga, pruebe, rechace, haz que sufra, toque, vea, deje amar y llorar y sobre todo, por favor, haz que no olvide reír. Las concesiones mediadas por la sutil palabra poética, en contraste, se aferran a lo profundo de la carne para pedir el favor de vivir con todos los sentidos y las experiencias cruciales, acompañadas del amor, la risa y el llanto. Desde luego, al pasar por cada uno de los tópicos destacados, vale la pena resaltar la presencia de polaridades, bajo las cuales aparece el cuerpo en su dimensión simbólica, física y metamórfica, sujeto a los rigores de la experiencia amorosa concretada, interrumpida o maltrecha. Además, es posibilidad, espacio, engranaje y plegaria en que las cosas, la naturaleza, los seres y la magia pueden acontecer. Así, se descubre que el amor permea y acoge todo en cuanto tiene visión profética y se cuela por los poros de la piel, vista como superficie propiciadora del contacto, sin el cual no podría darse el vínculo entre lo que hay, seres humanos, objetos, emociones, pensamientos, palabras, cuerpos físicos o sutiles. Entonces vemos a través de esta lectura, ¿cierto? Que pues obviamente la idea no es acabar el recurso poético, sino ver cómo nos va presentando la piel, no como esa contención que tiene la carne, ¿cierto? Y que nos protege de lo externo, sino que nos recuerda la capacidad que tiene de poder ser permeados por lo externo y también de comunicar lo que está ocurriendo dentro. Entonces, es una visión física, ¿sí?, que nos recuerda la conexión que hemos venido perdiendo o que es uno de los problemas de la modernidad, ¿cierto? La soledad, el encierro, la falta de poder encontrarnos con los otros. Por un lado, porque pues, venimos de experiencias un poco traumáticas como la guerra, que nos obliga a tener miedo del encuentro, del roce, ¿sí?, de estar bajo la mirada del otro. Y ella dice, no, hay que recordar más bien la alegría y implorar porque ese cuerpo, porque esa piel, en lugar de separarnos y de mantenernos impolutos, nos haga obviamente volver a recobrar la esperanza en la vivencia y de la fuerza de la vida, el amor, las relaciones, ¿sí? Entonces, eso digamos que es una de las partes interesantes de su obra. La piel, lugar para la creación poética. Una vez se ha logrado establecer el panorama de cada uno de los ejes de reflexión proyectados, están dadas las condiciones para retomar pues una pregunta que puede uno hacerse, y es precisamente a qué viene eso de la poética de la piel. Al desglosar ese interrogante surge primero la idea de que la relación entre una experiencia de lectura, en este caso particular referida a los poemas, comporta una serie de cualidades que permiten acceder al lenguaje poético de múltiples formas y provee una sabiduría que trasciende el discurrir de la mente y el concepto. De ahí que leer, teniendo como horizonte la libertad, involucra el dar cuenta de sí, el cuerpo, la sensibilidad, la mente, así como de las maneras en que nos podemos relacionar con lo que acompaña la existencia. Esto encierra una afirmación interesante en la que el conocimiento, conectado a la carne, al cuerpo, se torna vivencial, situado, relacional, múltiple, fluido. Todo ello son algunos aspectos que permanecían al margen del conocimiento jerárquico, lineal, basado en la abstracción de la definición que raya en lo silogístico. Aquí obviamente estoy trayendo a colación una crítica que también puede leerse a través de la obra poética de esta autora, y es a las formas en que hemos concebido
que debemos acceder al conocimiento en Occidente. Recordemos que quienes nos movemos muchas veces en escenarios académicos tendemos, ¿cierto?, a mediar el mundo a partir del concepto. Y el concepto, a través de estar, obviamente en su dimensión abstracta, pues nos hace perder eso que está en el núcleo de la experiencia, ¿sí? Entonces muchas veces aprender, enseñar, vivir el mundo se nos olvida, ¿sí? Entonces hoy podemos ver síntomas en la modernidad que afectan obviamente nuestra manera de estar. Y por eso no es gratuito que hoy los entornos educativos pues sean o estén llamados a volver a la experiencia, a practicar, a vivir ese estar rodeado de diferentes estímulos complejos para ahí sí construir un conocimiento situado, un conocimiento que podamos poner en práctica, que nos lleve a desarrollar capacidades que nos permitan solucionar o atender las urgencias obviamente de nuestro entorno, ¿sí? Entonces es una crítica que también puede leerse a nuestra realidad colombiana, ¿sí? Colombia ha sido un país forjado, ¿cierto?, a fuerza de intelectuales. En una época, entrando el siglo XX, fue catalogada como la Atenas de América. ¿Y qué pasaba con esa Atenas de América? Vemos hoy, ¿cierto?, haciendo un insight, que es una Atenas de América donde muchas veces la escritura, el ámbito intelectual se muestra ajeno, ¿cierto?, como una suerte de torre en las alturas, donde no se compromete, donde no se involucra con el acontecer nacional. Aquí, esta poeta, obviamente que forma parte de todo un movimiento de contra, ¿cierto?, cultura, de contrarrespuesta a ese posicionamiento alejado de yo soy intelectual, yo soy académico, lo mío son las ideas, nos dice no, lo importante es reconectarnos con eso a lo que venimos a hacer al mundo y es a vivir, ¿cierto?, con alegría, con gozo, pero que obviamente en el ámbito académico aún no terminamos de incorporar. Segundo, otro de los aspectos interesantes de esta creación estética, que obviamente acude al cuerpo y a la piel, puede asumirse como lugar para una experiencia inmediata, en la cual la palabra cobra fuerza para enfrentar los límites que se encuentran en el discurso y en otras expresiones. En consecuencia, es posible percatarse que al usar modos alternativos de palabras, por ejemplo, las mujeres han conseguido paulatinamente vías a través de las cuales dar cabida a su experiencia de mundo sin renunciar a sus coordenadas vitales. Lo expresado anteriormente no se agota en la potencia notada frente a la experiencia asignada como femenina. Por el contrario, es un caso ejemplarizante en el que se muestran las probabilidades de configurar otros modos del decir, escribir, crear, pensar, soñar. En pocas palabras, venir a la existencia. Obviamente, este párrafo, esto que les acabo de leer y de compartir, tiene que ver con el hecho de que esta mujer se sitúa, ¿cierto?, se pone en decir, bueno, ¿qué quiere decir esto de venir al mundo como mujer? ¿En qué me transforma? ¿Qué me aporta? Cómo obviamente me asumo frente al mundo, frente a los afectos, frente a mi capacidad creadora, ¿sí? Y adopta una visión muy interesante de feminismo. Es un feminismo, obviamente estamos hablando de 1975, del 75, 82, 87, ¿cierto?, que justo coincide con el movimiento por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, o el movimiento de las libertades individuales. Si bien esto tuvo su epicentro en el verano o en las manifestaciones universitarias de Berkeley en Estados Unidos, aquí a Colombia, ¿qué pasa? ¿Cierto? Aquí cómo nos llega este movimiento. Las mujeres, ¿qué está pasando con las mujeres? ¿Cómo se están pensando? No están reclamando otro lugar más allá del que se tenía pensado, ¿cierto? Recordemos que las mujeres de bien, ¿cierto?, estaban dadas para el matrimonio, para generar un ambiente hogareño y en ello pues criar a los hijos y en fin, y cuidar al esposo. Si habían padres ancianos, pues hacerse también cargo de toda esta, le digo yo, la doctrina del cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la doctrina del cuidado? Las mujeres en los 70 todavía estamos pensando que es nuestro deber de voto y última finalidad de la vida hacernos cargo pues de ese cuidado
no solo obviamente a nivel interno, sino también del mundo, ¿cierto? Porque nos creemos salvadoras del mundo y en la obligación de estar ahí para cuidar. Y en fin, pues con esta revolución lo que se nos está es invitando a volver sobre nosotras mismas, pero a medirnos de forma particular, ¿sí? ¿Qué necesidades tenemos? ¿Qué anhelos tenemos? ¿Cómo podemos experimentar nuestro propio cuerpo? Miren que en lo que he leído he hablado de experiencias muy íntimas, ¿no? De la sexualidad, del cuerpo, del roce, también de cómo no solo el hombre llega y conquista a la mujer, sino la mujer cómo se dispone al encuentro con el hombre. Entonces ya no es un gozo donde el hombre a través del acto sexual conquista a la mujer, ¿cierto? Coloniza su cuerpo pues para engendrar nueva prole, sino que además de eso estamos atendiendo a un tópico en las obras que incluso era tabú, ¿no? Las mujeres no hablamos del goce, las mujeres no nos tocamos, no nos experimentamos, no nos sentimos, estamos ahí para recibir y al parecer pues para cumplir con nuestra obligación de reproducirnos. Pero aquí nos está diciendo no, hay mucho por decir, hay mucho por experimentar, hay mucho por incluso aprender, porque acuérdense que palpar también con con la boca, con las manos, con los pies, los folículos en el cabello, toda la superficie que incluye o que perpetúa y permite la experiencia del contacto está por explorar, ¿sí? Y en el caso de las mujeres, pues esto también nos da un acceso a un mundo interior, a una forma de acceder al encuentro con otros que pues en el mundo de las letras no es muy bien visto o no era un tema recurrente pues para abordar creación que fuera publicable, reseñable, vista con buenos ojos. Además de este contraste o de esta ruptura que ella plantea a partir de estas temáticas, ¿sí? Miren que ha hablado de los ciclos vitales de la mujer, cómo se experimenta a través también de sus cambios hormonales, también de incluso de la capacidad de generar vida, ¿cierto? De estar esperando el momento propicio en que pueda también generarla. Y esto tiene unos impactos interesantes con la teoría feminista, y es porque está obviamente preguntándose por si la función doméstica y en los términos en que está dado por la cultura occidental es suficiente para las mujeres. Ya hemos visto que no, que hay otros aspectos que también es importante conocer y desarrollar, pero tampoco se niega, ¿sí? Tampoco es o tampoco tiene una posición feminista donde entonces ser madre es lo peor del mundo, ser madre es una ocasión para la enajenación, ser madre implica que las mujeres nos perdamos en nuestra esencia y nos volcamos totalmente al cuidado de los hijos. Por el contrario, dice, no, ser madre también es todo un universo por explorar, una visión de la vida, ¿sí? Que tiene también para nosotras como mujeres otras ganancias, ¿sí? No es gratuito que a nosotras nos toque biológicamente, por configuración, tener la disposición corporal para gestar vidas. Entonces, esto no solamente se traduce en llegar a crear otros cuerpos, sino también tiene que ver con la capacidad digamos, de gestar palabras, pensamientos, experiencias a través, obviamente, de la creación literaria. Esto, obviamente, en los 70 causa ampolla en una sociedad como la que tenemos, y en esa medida su obra pasa, cuando uno lee el boletín cultural del Banco de la República y donde aparecen reseñas sobre estas autoras, pues algunas palabras dirigidas en tono un poco desfavorecedor si se quiere, pero donde se les critica hasta cierto punto la ingenuidad, es decir, que hablar de una manera como lo hace por ejemplo Anabel Torres sobre la experiencia erótica, es incluso visto como una niñería, como que ay, tan ingenua, aún no conoce de esto, no ha logrado lo que los grandes poetas universales trabajan en su digamos, manejo del recurso literario. Bueno, y le critican un montón de cosas que sí vamos a ver,
pues bueno, sencillamente uno diría, no, es otra forma de decir, es otra forma de acceder al recurso que también es la literatura, que también es la poesía y que es un manejo propio del lenguaje. Yo no tengo por qué como mujer hablar de mis experiencias sexuales, amorosas, afectivas, mis olores, mis recuerdos, ¿cierto? Mis anhelos, en la forma en que lo hacen los demás, ¿sí? En que lo hacen los grandes hombres de letras, porque asumo que son mis maestros, ¿no? ¿Cierto? Entonces empieza uno a encontrar una suerte de rebeldía que también va a ser digamos como la seña de estas escritoras colombianas. Van a decir que son muy rebeldes, pero que así como rebeldes entonces son aniñadas porque están en pugna contra esos grandes maestros, esos grandes señores de las letras. Pero sucede algo interesante y es que Anabel Torres junto con otras autoras, entre ellas María Mercedes Carranza, que también es un poco más renombrada, van a empezar a desarrollar toda una nueva escritura, ¿sí? Una escritura en clave femenina, una escritura que si bien no se ausenta del todo de una tradición literaria porque la conocen, van a plantear formas estéticas y forma de manejar el lenguaje retórico y literario de maneras propias. Entonces estamos haciendo algo con el lenguaje que no se había visto y es que las mujeres se están tomando la palabra. Pero ¿cómo se están tomando la palabra? ¿O para qué se la están tomando? Para volver a reconectar, ¿cierto?, con eso que es colectivo, con eso que es valioso desde lo íntimo, ¿sí? Y que obviamente en el aspecto del distanciamiento estético pues a veces no tiene ocasión de llegar a feliz término, pero que cuando se maneja un lenguaje como el que ustedes han podido apreciar, cotidiano, pausado, disruptivo, donde incluso un jabón, como en el poema el fragmento que les leí del poema, donde un jabón, ¿cierto?, seguramente evoca un acto cotidiano de las mañanas de lavarse uno la cara frente al lavamanos y el espejo, ¿cierto?, del baño de la casa, pero se convierte en otro lugar, en otro escenario para revisitar un motivo mítico antiguo, ¿cierto?, como es el mito de Adonis y el estanque, ¿sí? Entonces miren cómo va entrecruzando discursos, entrecruzando épocas, haciendo también ruptura con objetos de la cotidianidad para hablar obviamente de que esto que está ya en el lenguaje de los dioses también está en el día a día. Entonces miremos que cotidianidad no tiene por qué ser algo vulgar, algo que pase desapercibido, sino que por estar en el núcleo mismo, en lo inmediato de nuestra existencia, también merece tener un tratamiento obviamente poético. Esta visión poética del universo femenino va muy al caso también con algunas de las actitudes y algunas de las propuestas de los poetas latinoamericanos. Entre ellos obviamente vale la pena recordar a Jorge Luis Borges, quien en su libro Arte Poética nos recuerda que la poesía ocurre cuando estamos en la calle, cuando estamos en espacios pues, del día a día. Y también cuando tenemos oportunidad de leer un poema, ¿cierto?, ocurre o acontece una experiencia también del día a día. Entonces es una visión donde ¿sí?, los escenarios o las dimensiones del estar aquí y ahora, ¿cierto?, leyendo poesía, hablando sobre ella, también es en sí mismo una experiencia poética. Entonces no es como que hasta el momento habíamos pensado donde los poetas, los literatos, los pensadores están más allá en las alturas y nosotros, simples mortales, pues estamos aquí para ser iluminados, sino que al contrario, nosotros en ese encuentro, como oyentes, como lectores, que vamos a experimentar el hacer poético, también tenemos oportunidad de presenciar y de sumarnos, de participar en esa experiencia que es la poesía. Y esto tiene mucho que ver también con el hecho de que no estamos solos, ¿sí?, estamos interconectados y para que algo suceda, para que algo tenga relevancia y venga al mundo, es necesario el concurso de muchos, no de uno solo, ¿sí? Entonces, esta es otra mirada en un mundo que obviamente
está llamado al individualismo, donde estamos cercados por las nuevas tecnologías, donde nuevos lenguajes están obviamente apareciendo todos los días. Recordemos la manera en que nos escribimos a través de las redes, las maneras en que también los bits, ¿cierto?, de los unos y los ceros, de los algoritmos y de la comunicación entre las máquinas también tienen mucho que decir. Pero frente a todo este recurso nuevo, otras formas de decir, también aparece algo interesante, y es que los seres humanos nos estamos quedando mudos. Entonces ese contraste de mucha tecnología, de otras maneras de expresarnos, nos está llevando ¿a qué? ¿O para qué las estamos creando? ¿Para encontrarnos, para crear ocasiones de compartir y de co-crear, o para sumirnos en una suerte de aislamiento, ¿cierto? Volvernos cada vez más cerrados, más miedosos, a veces con mayores dificultades pues para acceder al día a día, ¿sí? Obviamente esto es un llamado de atención también, que no tiene que ver con un pesimismo, ¿sí?, como que ahora no, cero tecnología, sino para también recordar que así como estamos creando otras formas del decir, del expresar, es importante no perder el núcleo, no perder el fundamento, no perder de vista esa fuente originaria que es el canto. Bien. Por ende, la relación entre la lectura en los términos propuestos en este ejercicio y la visión estética conseguida gracias a la inclusión de lo táctil sumado a la dimensión visual se advierte profundamente subversiva y transformadora. Esto incentiva la proliferación de ocasiones para pensarnos como personas en la diversidad y reinterpretar el sentido de lo humano en términos como los que corren, deprisa y sin tiempo, para cantar, llorar, reír, tocar, amar o para tratar de agarrar la esperanza. Entonces, vemos cómo, ¿cierto?, leer, pero leer desde esta estética del contacto, de la experiencia, nos lleva obviamente en principio a subvertir casi que los parámetros con los que hemos aprendido a leer, ¿cierto? Entonces, en la escuela seguramente nos habrán enseñado que hay que mirar la relación entre sujeto, predicado, o la presencia de las figuras literarias a que remiten, pero entonces nos dicen, no, hay que volver al ritmo, hay que volver a la esencia de las palabras, a cómo están dispuestas, a qué es lo que realmente nos comunican, nos tocan o no nos tocan las fibras, nos hacen pensar en otras maneras de posicionarnos frente al mundo o nos dejan totalmente anquilosados. ¿Qué está pasando con esa vivencia de la lectura? ¿Estamos leyendo para llenar el cerebro o estamos leyendo para acercarnos, ¿cierto?, a la comprensión, a la tolerancia, a abrirnos a lo diverso? Esa diversidad empieza en primera medida por nosotros mismos. ¿Cómo estamos dispuestos a encontrarnos con el otro? Ese otro que puede ser una mujer, ese otro que puede también, además de ser mujer, formar parte de algún tipo de género fluido hoy en día, ¿no?, con esta discusión del género y en relación con el sexo y sus manifestaciones, del querer, del verse, del presentarse al mundo en un escenario obviamente que está cargado políticamente. Y digo políticamente no solamente en términos de los partidos y de las confrontaciones y demás, sino políticamente enraizado con un sentimiento plenamente ético. Es decir, estar hablando hoy acá de esto es un acto político, ¿sí? Por eso también hablar desde poesía femenina con una feminista es un acto político, pero es ético-político. ¿Por qué ético-político? Porque estoy pensando cómo he de vivir, ¿cierto?, la vida de forma tal que merezca ser la pena de vivirse, ¿sí? Volver a pensar en si las condiciones en que se está dando en nuestro mundo, nuestro día a día, la forma en que vamos a la escuela, en que vamos al trabajo, en que nos movemos en la casa o en otros espacios, en lo público y en lo privado, es suficiente, es necesario para que nos desarrollemos en todas nuestras potencialidades. Esto obviamente es subversivo y transformador. ¿Por qué? Porque esto nos llama a nosotros y a nosotras a pensarnos activamente, ¿sí?, a participar comprometidos, pensando en que obviamente cuento para
términos de la ética y para términos de lo político. Mi acción tiene una repercusión directamente en cómo el otro también tiene o no posibilidades de tener una vida digna, ¿sí? Entonces las decisiones que tomamos en las urnas o otras, digamos, otras decisiones más prosaicas, como el tema de cuidar el agua, de no utilizar plástico, de mirar si lo que estoy consumiendo cuando como, de dónde proviene, estoy apoyando la industria local, estoy reduciendo la huella de carbono, o por el contrario me estoy intoxicando con un montón de químicos, de toxinas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí? Entonces nos está invitando, ¿cierto?, a tener una conciencia que, digamos, va más allá de lo puramente estético, bello, lo que nos remueve la fibra, quizás nos hace recordar épocas de amores un poco tortuosos y tumultuosos, a ir a algo un poco más profano, que es esas condiciones en las que estamos desarrollando nuestra vida con los otros. Y también esto cómo nos lleva a una suerte de pedagogía del estar con los otros, de relacionarnos, donde las diferencias que yo le noto en razón del género, en razón de sus opciones políticas o religiosas, no me impidan entrar en contacto y nutrirme de ese encuentro, ¿sí? Esto obviamente es una invocación también al gozo y obviamente también a tratar de no perder la esperanza en un país como el nuestro, a las puertas obviamente siempre de una urgencia social, donde sabemos que podemos o no resolver el tema de la paz, ¿sí? Esto no es gratuito hablar hoy, obviamente, de ese contacto y de esa esperanza que todos y todas tenemos para no volver a repetir las condiciones y las circunstancias en las que un conflicto generalizado, absurdo, ¿sí?, coarta las posibilidades de vivir y de vivir dignamente. Esto obviamente también invita a que nos acerquemos a estos testimonios. Obviamente en el ámbito académico también se le denomina poesía testimonial. ¿Y es testimonio de qué? Es testimonio de cómo nosotros como colombianos, más allá de lo que digan nuestros representantes, más allá de lo que digan los medios, cómo nosotros, el ciudadano y ciudadana de a pie, se sitúa en el marco de la guerra. Y ese marco de la guerra no es solamente los combatientes, ¿no?, cualquiera que sea su designación, esté participando, sino cómo nosotros también tenemos mucho o poco que ver en ese escenario de la guerra. Las mujeres traen al mundo esos hijos anhelados, añorados. ¿Para qué? Para ponerlos, ¿sí?, y sacrificarlos en algo que no, a lo que muy seguramente no estamos adeptos, a lo que seguramente no le apostamos, ¿sí? Perdemos la esperanza porque cada vez que se pierde una vida, se pierde la posibilidad de generar otros espacios, otros aprendizajes. Quizás ese niño que es reclutado o ese niño, esa niña que es desaparecido en razón de una violencia absurda, era el que tenía que descubrir la cura contra el cáncer, la cura contra alguna cosa, ¿cierto? Y pues bien, esto nos hace volver a pensar en eso, en para qué estamos nosotros aquí, el ciudadano de a pie, para sumarnos, dejarnos envolver por la rueda que es esta situación donde podemos volver a retomar la guerra, o para sentar posición y decir no vamos más a la guerra, no vamos a seguir poniendo a nuestros hijos en riesgo, ya nos cansamos de vivir con miedo, ya nos cansamos de vivir siempre coaccionados y coaccionadas porque no podemos ir tranquila a la universidad, porque no puedo estar tranquilo en el trabajo, porque no encuentro una razón para sonreír más allá del pesimismo del que siempre me cuentan las noticias, porque el fútbol se nos ha vuelto un placebo frente a ese panorama desolador que es lo que no queremos mirar, para continuar con esa doble moral donde lo que no quiero ver, los demonios que no quiero asumir, entonces los meto bajo el tapete, ¿cierto? ¿Qué está pasando con nosotros y con nosotras? Las tasas de violencia en razones al género, a la posición política, a la diversidad,
son noticia de todos los días y las cifras que no están bien hechas, obviamente, son escandalosas. Y si yo pregunto quiénes de acá revisan con juicio las estadísticas del DANE, somos muy pocos, ¿cierto? Porque ¿qué vamos a mirar eso? O las cifras de medicina legal, ay no, ¿para qué? ¿Para ver más muertos? No, ¿cierto? Entonces, más allá de esas cifras, más allá de seguir incrementando y ser un balance de pobreza, de violencia, de atraso, de desatraso, sí estamos acá para preguntarnos qué hay detrás de cada uno de esos números, qué es lo que está pasando, cuál es el síntoma de esta sociedad colombiana, obviamente en este caso colombiana, pero bien aplica para otras partes. ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el síntoma? ¿Cuál es la enfermedad que arrastramos como sociedad colombiana? ¿Sí? Entonces, con esto ya obviamente cierro un poco la conversación. Espero no haberlos cansado y no haberlos dejado con mucha información, pero la idea obviamente de traer esta poesía a un espacio como este es también hacer ruptura, ¿no? Disruptir, mostrar cómo a partir de algo que no es convencionalmente aceptado o muy bien visto, puede decirnos y sacudirnos la conciencia, ¿sí? Entonces, con esto cierro ya y les agradezco muchísimo por la atención. Espero obviamente, más allá de haberlos ilustrado, que también era una intención sobre Anabel Torres, es haberlos invitado y haberlos provocado para ir obviamente al encuentro con sus palabras directas y no necesariamente con las mías. En este momento creo que yo doy por terminada mi intervención inicial y entonces Andrea nos dará la pauta ahora para seguir. Lo primero es un aplauso y agradecerle a la profesora por acompañarnos. Y ahora le damos la bienvenida a la escritora y psicoanalista Judith Nieto López, quien es además la gestora y coordinadora académica de esta cátedra. Judith Nieto es licenciada en Filosofía e Historia de la Universidad Autónoma Latinoamericana, magíster en Filosofía de la Universidad de Antioquia y doctora en Ciencias Humanas, mención Literatura y Lingüística de la Universidad Austral de Chile. Ha sido profesora de la Universidad Industrial de Santander y actualmente se desempeña como docente de la Universidad de Antioquia. Ha publicado artículos sobre filosofía, política y literatura en revistas nacionales e internacionales. Es autora de los libros Manuela Sáenz, Entre el discurso del amor y el discurso del otro, Pluma derrotada y Todo enfermo es un hombre. Ambas, la profesora Judith y la profesora Natalia, sostendrán una conversación sobre la autora propuesta. Para ello les rogamos permitir que el intercambio de ideas y el diálogo entre los invitados sea fluido, aportando con preguntas o comentarios breves, claros y concisos, siempre con criterios de respeto a la participación plural y al uso eficaz del tiempo disponible. Quienes desean participar ya saben que por favor levantan la mano para entregarles el micrófono. No pude estar en la charla, por eso me tocó leerla, porque estoy haciendo dos tareas a la vez. Venimos de… puedo contarles, porque como ya es público, ya lo puedo contar. Estábamos en la premiación de los premios de Cultura de la Universidad de Antioquia. Yo fui jurado del Premio a las Artes y las Letras toda una vida, o vida y obra, y estábamos anunciando este premio que quedó en manos de la dramaturga, directora de teatro, escenógrafa, Patricia Ariza Flores, que es la cofundadora de la Casa de Teatro La Candelaria. Entonces vengo de esa ceremonia, por eso no pude estar en la presentación de Natalia. Bueno, creo que
Ya Natalia los ilustró bien sobre su trabajo y sobre lo que viene trabajando pues en su tesis. Yo tengo para preguntarle a Natalia algo que yo creo que también lo dejó claro ahora, y es porque Natalia es como pueden ver ustedes, una persona muy joven, una muchacha, como le digo yo todavía, demasiado joven para interesarse no por la poesía, sino para interesarse por la poesía de Anabel Torres. Porque Anabel Torres fue muy leída, digámoslo así, aquí en Medellín especialmente, como hacia los años 70, 80. Yo después no volví a saber nada de ella, y hace un año largo o algo así, sí. Natalia, de quien yo fui profesora en la UIS y a quien le dirigí la tesis de maestría sobre otra poeta que se llama Anne Sixton, me llama y me dice que ella va a hacer la tesis doctoral sobre Anabel Torres. Yo le dije, pero Natalia, ¿cómo desenterró a Anabel Torres? ¿Sí? Entonces yo empezaría como por preguntarle cómo la desenterró y por qué se interesó por la poesía de Anabel Torres, una poeta que yo no sé si alguno de ustedes lo había oído mencionar, pero lo que yo sí sé es que no es muy leída en este momento en Colombia, ni sus obras son vendidas, tal vez ella les contó, nos ha dado mucha dificultad conseguir las obras, curiosamente se consiguen en España, no se consiguen aquí, entonces sí sería bueno que esa curiosidad nos la cuente Natalia. Bueno, sí, efectivamente las cosas, ¿no?, se van dando de maneras un poco extrañas, un poco inadvertidas, pero después con el tiempo uno va pensando y bueno, no era tan fortuito, ¿no? Como la profesora Judith acaba de comentar, pues ya el trabajo o las inquietudes acerca de obras poéticas, digamos, creadas por mujeres ya venía siendo un tema de recurrente interés académico principalmente, pero también vital. Hay dos cosas. Uno, el hecho real que me llevó a la poesía de Anabel, y dos, algo que digamos no es tan tangible, pero que obviamente fue motor para llegar allá. El motor obviamente era que en ese momento en que estaba presentando mis intenciones de hacer una tesis doctoral, pues obviamente, tal como decía Andrea, ya he pasado por una serie de estadios de formación académica. En este momento me encuentro terminando mi doctorado en filosofía. Hagan las cuentas, pues soy más o menos joven, pero más allá de eso, he tenido la posibilidad de explorar temáticas y asuntos que pues a nosotros como jóvenes o como personas que aún estamos en actividad o información no son tan, digamos, como tan constantes, y esa motivación de no hacer lo que todo el mundo hace, ¿sí? Les cuento, en mi formación lo que todo el mundo hace es que coger la obra de un filósofo del canon, de estos que digan que son casi que inexpugnables y de los cuales salen y millones de artículos al año, se toma como referente, se hace una problematización de la obra y obviamente sobre eso se hace una disertación. Obviamente no tiene nada pues de desprestigio ni obviamente de poca monta, sino es muy importante, pero yo decía, bueno, y sí, me vuelvo especialista en un filósofo XYZ, pero bueno, para eso me he pasado más de 10 años estudiando filosofía y lo puedo seguir haciendo porque yo creo que quienes hacemos esta carrera de filosofía sabemos que más allá de los títulos que conseguimos, ser filósofos es toda la vida, ¿no? Es algo que quizás al final vayan a incluirnos o no en el canon, no sabemos, pero sí queríamos, bueno, ¿yo qué puedo hacer con esa formación filosófica? ¿A dónde la llevo? ¿A los mismos con las mismas? ¿A formar un discurso cerrado y autorreferencial? Pues claro que no. Entonces por ahí de algunos dicen, sí, de chiquita hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, y pues sí, un poco. Entonces en ese afán de no hacer inicialmente lo que todo el mundo hace, empecé a buscar, yo dije, bueno,
tiene que ser poeta, mujer. Me di cuenta para esa época que desconocía la literatura colombiana, con mucha vergüenza también lo digo, desconocía la creación colombiana. Yo decía, bueno, pero ¿a quién voy a estudiar si yo no conozco a nadie de Colombia? Y empecé a mirar antologías de poetas, escritores, escritoras, renombrados, y cuando me di cuenta, bueno, Carranza, bueno, sobre Carranza ya hay algo, mucho por decir, y muy importante, obviamente para esta escritora y para esta escritura y para esta época de los 70 y demás, pero Carranza, ¿en serio? No, Carranza no. Entonces llegué a un nombre que me acuerdo tanto que fue una de las antologías de Cobo Borda, en donde mencionaba a Anabel. Y yo, bueno, y empecé a leer que Anabel tenía una relación, una conexión con esta contracultura americana, donde el feminismo tenía mucho que ver en su creación literaria. Y yo, bueno, esta puede ser. Y había otro detalle, y es que su obra, según en palabras pues de Cobo Borda, tenía tintes confesionales. Y yo ya venía de trabajar a Anne Sexton, que es una de las poetas americanas insignia en esta teoría o en esta manera de ver la poesía como un tono confesional. ¿Qué es esto de lo confesional? De hablar de lo íntimo, de eso que uno no cuenta en público, ¿cierto? Traerlo a la palestra pública. Hablar de la menopausia, hablar de la menstruación, hablar del encuentro sexual, hablar de los hijos, hablar de las amigas, todo eso se vuelve material para hacer creación literaria. Entonces yo dije, bueno, aquí están, toda esta serie de condiciones me llevaron a decir, bueno, me asumo el reto de encontrar lo que pueda en Anabel y sacarla a la luz, ¿sí? Y bueno, ya bien como lo señalaba la profesora Judith, ha sido un poco complicado. Realmente en este momento completa su obra, se consigue en los archivos del Banco de la República y algunos también, casi todos, en la Biblioteca Nacional de Colombia. Comprarlos así como para uso personal ha sido toda una tarea titánica, muchos obviamente por el corto tiraje de su publicación no se consigue, y los que se consiguen en España. Entonces la tarea obviamente es ardua, pero pienso yo que es importante, y más en un tiempo como el que corre, donde muchos y muchas hemos empezado a desempolvar. No son fortuitas tampoco las cartas de escritoras colombianas haciendo mención a que ya estamos cansadas de que nos ninguneen y vamos a empezar a cobrarnos espacios. Entonces, pues toda esta serie de circunstancias pragmáticas y vitales pues me llevaron a interesarme por la escritura de Anabel en una época en la que obviamente 82 y 75 no estaban en los pensamientos de mis padres, pero pues que ha sido significativo para el estado de cosas que tenemos hoy. Natalia, la tesis de maestría fue sobre Anne Sexton, sí, y la de Anabel la está elaborando sobre la de doctorado sobre Anabel. Son dos mujeres muy distintas. Pues bueno, empezando porque Anne Sexton se suicidó, ¿sí? Sí. Dejó una obra voluminosísima y hermosa además, pero porque te voy a hacer dos preguntas. Una, ¿por qué como el paso de la una tan fúnebre, digámoslo así, a Anabel, que es más vital, que de pronto traduce un poco como eso de que leer es conceder sentido a la vida y a la literatura pues que produce, pues como que la llevó a moverse de un poco, digámoslo yo, lo diría yo, en ese extremo, si se puede decir, de una y otra poeta. Ese por una parte. Y la otra pregunta tiene que ver con algo que dijiste sobre lo del feminismo, que además Anabel, no sé si leyó ese apartado, que ella se define feminista y feminista y feminista, ¿sí? Pero mi pregunta es, como en los ambientes académicos, especialmente en el de la filosofía, predomina una atmósfera patriarcal muy arraigada, pero yo he visto que últimamente, en los últimos años,
se ha ido como adentrando un poco todo lo de las mujeres filósofas, de la literatura feminista, de las corrientes feministas, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cómo ha sido recibido también esta decisión suya en un ambiente tan patriarcal como el de Santander? Bueno, son dos preguntas complejas. Bueno, digamos… Andrea les dirá, pero recuerden que también es el momento para que ustedes participen. ¿Sí? Bien, frente a cómo se dio ese paso de Anne Sexton, que es una poeta americana, obviamente con un contexto cultural y unas inquietudes obviamente particulares, que digamos uno de sus rasgos importantes es precisamente ese hecho de cargar o de hacer con su obra poética una serie de terapia que obviamente no logra el alivio porque termina suicidándose, pero sí, digamos, para esa época yo trabajé el problema de la muerte en su poesía, cómo se problematizaba y cómo era una constante en ese motor poético, es decir, la fuente de la cual emergía su trabajo poético era precisamente una especie de postergación para la muerte. En el momento que ella deja de escribir, prácticamente al año siguiente se suicida, obviamente ya agobiada por una serie de circunstancias también mentales y espirituales muy, supongo yo, muy profundas, pero digamos que sí, en esta etapa, digamos, de maestría, pasar digamos, del problema de la muerte, que es un problema existencial, vital, también para digamos, para la edad vital que tiene quien está escribiendo, porque cuando uno escribe se implica también a niveles personales bastante amplios, más allá de los que uno quisiera confesar. Pasar ahora a esta autora que es recordación de la alegría, del gozo, de abrirse al contacto, de amar, bueno, sé todo lo que les he contado acá en un ratico, de la vitalidad, ¿cierto? De encontrarle sentido a la vida, esto se compone, vamos por la esperanza. Pues yo pienso que era una necesidad también mía, vital, ¿sí? Les cuento, o sea, leer Anne Sexton era difícil porque era muy, de verdad, yo terminaba impregnado con ese ambiente fúnebre. Pues uno también pasa por muchos aspectos y muchas situaciones ahí. Yo decía, pero ya era necesario, tanta visión lúgubre, y uno cuando está como en los 30, y no, ya no más, ya no tenemos por qué seguir siendo góticos o ponernos emo ni nada de eso, sino más bien ahora, bueno, experimentemos la vida desde el otro lado, ¿sí? Si en Colombia suenan cañones de guerra y todo es muerte, yo dejé de ver hasta el noticiero, porque no ver el noticiero era una experiencia traumática. Dije, no, ahora vamos a ver el noticiero de otra manera, vamos a ver lo que está pasando de otras formas. Empecé a reconectarme, después de terminar maestría, empecé a reconectarme con otra serie de investigaciones, la investigación social, me llevó a eso, la pedagogía me llevó a eso, ¿sí? Y en la pedagogía y este pensamiento de lo latinoamericano, que siempre está pensando en cómo salirle al paso a la dificultad, dije, bueno, si esto es una característica de lo latinoamericano, el pesimismo pues no le queda muy bien, vamos a irnos realmente tras ese trasfondo un poco tropical, pero que es necesario frente a la alegría de vivir, ¿cierto? Entonces, ¿qué es eso de que Colombia sea uno de los países, o se diga que es uno de los países donde su población permanece esperanzada y alegre? Ya creo que las cifras han cambiado, pero pasar, digamos, de lo fúnebre a lo alegre tiene que ver con una necesidad vital. Cuando uno ya está muy tristón, muy fúnebre, hay que poner la fiesta y el énfasis en otra parte, cosa que efectivamente también tiene sus efectos sobre el cuerpo y sobre obviamente el desarrollo intelectual. Pensar como Nietzsche bailando es otra cosa, a escribir como Hegel, donde todo es sopesado por la razón y demás. Entonces sí, fue una necesidad vital, aprender desde otras partes. El otro aspecto que es importante y que la profesora mencionaba sobre cómo involucrarse con estos temas del feminismo en la literatura y en la filosofía en un ambiente como en el que, digamos, del que provengo, que es Santander,
Ha sido todo un reto. Yo no sabía que para eso existía un closet. Pues bueno, me tocó salir del closet del feminismo, ¿sí? Suena, pero imagínense la condición de una persona que tiene que asumir públicamente que es de una orientación y un género fluido o diverso. ¿Por qué tiene que salir del closet? Porque eso es peligroso. Bueno, ser feminista en Santander es peligroso. Bueno, yo creo que en muchas partes del mundo, ¿no? Pero bueno, en Santander hablo por mí. En Santander es peligroso. Y es peligroso en lo académico porque el día a día el trato se convierte en algo pesado, en algo donde, bueno, están todos como a la defensiva. Ay, no, esta es feminista, no se puede decir, no se puede hablar, ahora hay que tener cuidado. Pero también fue un acto de valentía muy grande. Yo, pues obviamente uno tiene de hacer una juiciosa estudiante, ¿no? Pero ya yo dije, no, bueno, aquí tocó, ¿sí? No hay de otra, asumir también, más allá de lo que diga la autora, porque uno se puede esconder detrás del autor. Ah, no, es que la autora es feminista, pero pues a mí no me pregunten por mi participación o mi implicación vital en su obra. No, bueno, yo también soy feminista, ¿sí? Y esto ha transformado de una manera muy bonita la comunidad académica. Hoy en día en la UIS se dictan cátedras sobre introducción al feminismo y a la teoría de género. He participado en grupos de formación en investigación en feminismo y filosofía feminista o feminismo filosófico. He integrado redes también de mujeres filósofas, en cuales eventos también presentamos nuestras reflexiones y trabajos. Entonces ha sido un momento de transformación, ¿sí? A la par en que uno se arriesga y valientemente se asume ético, políticamente, también tiene una repercusión en la forma en que educa y participa en la educación de los otros. Yo también soy maestra en ambientes universitarios y pues esto ha transformado a mis alumnos y alumnas de una manera también interesante y esperanzadora. Bueno, pero además han cambiado un poco, pues porque ya invitan a la que Haraway. A Haraway, al misma A Brigitte. a Brigitte, pues, y me supongo que va gente, pues que el auditorio se llena, pues Sí, sí. fuera de la novelería se llena también, porque esto antes no se daba allí. Sí, sí. Entonces sí hay un cambio, como anunciaste, pues ahorita, frente a estas tendencias, digámoslo así, y formas de pensar y formas de vivir. Sí. ¿Sí? Bueno, y Natalia, volviendo a la poesía de Anabel, me gustaría que en los dos casos, tanto en Anne Sixton como en Anabel, ¿cuál fue el poema de una y la otra que dijeron, esto vale la pena trabajarlo? Pues, ¿qué leyó o qué verso? ¿Sí? Porque siempre uno también es tocado por eso. En ambas, o una línea que haya leído que sea la que le haya dicho, por ejemplo, como dijo ahorita en el caso de Anabel, yo me puse a buscar antologías y dije, podría ser por aquí, pero debió haber habido una lectura, un poema, un verso, bueno, ¿sí? Que como que le disparó ese deseo por trabajar, en este caso pues Anabel, pero si nos cuenta lo de Anne Sixton también, ¿sí? Sí, sí. Bien, de Anne Sixton hay un poema que se llama Wanting to Die, esperando a morir, algo así, escuetamente es una traducción al español. Ese poema fue uno de los, digamos, determinantes en el proceso de explorar su obra para efectos de una maestría, y era muy interesante porque en este poema ella describe cómo el suicida no se pregunta en la finalidad o en el porqué del suicidio, que es un problema de raigambre filosófica. Uno encuentra el problema de la muerte y el suicidio pues a lo largo de la historia de la filosofía, y es más, algunos filósofos se atreven a decir que el problema esencialmente filosófico es el suicidio. Pero al leer Wanting to Die, uno dice, el suicida no se pregunta para qué, ni por qué construir, sino cómo. Y ese construir es construir la propia muerte. Entonces se pregunta por las herramientas, los materiales, ¿sí?
y cómo va a hacer para llevar a cabo su obra, que es o escenificar su propia muerte. Efectivamente, la autora escenifica su propia muerte. Ella se pone su abrigo de piel heredado de su madre, sus perlas favoritas, que seguramente se las habrá dado su padre, se mete a su carro, es una marca americana pues muy lujosa porque es una mujer burguesa, se encierra en su garage de los suburbios, enciende el auto y obviamente muere por intoxicación de monóxido de carbono. Entonces escenifica su muerte. En el caso de Torres, hay un poema que se llama Las bocas del amor, que es obviamente del que les he compartido, y este poema, acá lo tengo, tiene algo que pues me movió obviamente a querer ahondar en su poesía y en todo lo que ella trabaja. Y hay precisamente uno de los versos que traje acá. Obviamente todo el poema es bellísimo, pero hay una parte, y es esta, que no la leí ahorita, pero que sí, digamos que fue la que a mí me detonó pues a trabajar su obra. Dice: he visto mujeres y hombres colgando de ganchos en las blancas paredes de refrigeradores metálicos listos para la autopsia. No he podido olvidar el tinte amarillo naranja de sus pieles. Jamás por mi propia mano me colgará el corazón de una percha. Prefiero que éste vuele, y si no vuela, que se arrastre. Entonces esos versos me llevaron a decir, no, yo tengo que trabajarla, tengo que mirar por qué esta mujer escribe así. Mi corazón jamás colgará de una percha, es decir, como que nunca se va a separar, nunca va a dejar que se enfríe, que sea materia de una catalogación o de una disección, sino que al contrario, así sea arrastrándose, así sea con toda la energía vital del caso, pueda seguir latiendo. Entonces, pensar en esa sabiduría del corazón, que también tiene un motivo filosófico como el pensamiento hecho por mujeres. María Zambrano es uno de los ejemplos, digamos, para el canon filosófico, donde hay una sabiduría del corazón, y ese fragmento me dijo, no, tengo que trabajarla porque tiene todo y que ver con la filosofía y con esas otras formas de pensar. Y Natalia, otro asunto que me parece muy interesante de Anabel, pues en el contraste con Axiston, y es la vitalidad de Anabel, incluso hoy. Tiene 73 años o 76. 70, no, Estoy el de año 48. pasado estaban, pues sí, aunque bueno, con el poemario 71. de 71 años, sí, porque el año 71. pasado se publicó esto, los comparto acá, todavía se encuentra en librerías. Es una antología de sus poemas, de su obra poética, se llama Y la alegría. Este libro se publicó el año pasado por una editorial que se llama Letra a Letra, es una editorial bogotana, también digo yo underground, muy artesanal, pero donde ella misma, de Anabel, participa en la selección y en la composición de la antología. Trae un recorrido desde la obra del 75 hasta el 2010 y obviamente incluye un poema nuevo también como de apertura al poemario, pero esto, digamos, le permite a uno acceder a esa obra que obviamente no se consigue fácilmente, pero que está ahí siempre presente. Y además que es una obra que tal vez una de las razones por las cuales es muy poco difundida es porque ella publica en editoriales, lo que se llaman editoriales independientes, y las editoriales independientes no tienen la comercialización, esa es la palabra, que tienen las editoriales pues de marca, digámoslo así. Entonces por eso la obra es un poco opaca, digámoslo así, pero uno si la busca, por supuesto que la encuentra. Yo empecé a hacerle ahora la pregunta como de la vitalidad de Anabel, pues porque además es así, porque además la generosidad que tiene. Sí. Ella se enteró que íbamos a hacer esta cátedra y todos los días, entonces pues Natalia tuvo la dicha tiene la dicha de tener comunicación con la persona sobre la que está escribiendo, sí, o sobre la que está investigando.
y es sorprendente porque inunda el correo de les envío esto, también tengo esta carta, este ensayo les puede servir, si necesitan algo me pueden pedir, yo tengo un hermano en Bogotá que los manda. Entonces yo traduzco eso como de una mujer de una vitalidad pues grandísima, ¿sí? Entonces me llama la atención porque yo miro distinto los correos a como Claro. por ejemplo, ¿qué piensas, Natalia, primero de ese encuentro, ¿sí? De ese encuentro obviamente que permite el mundo virtual, pero a la vez de esa entrega, digámoslo así, de ella, de su obra, que eso no es común en los autores no suelen ser generosos con la obra que tienen. Yo también, pues bueno, no puedo asegurarlo con tanta certeza, pero la lectura que hago, primero de ese encuentro, pues obviamente fue formidable poder obviamente acceder a contactarse directamente con quien uno está estudiando, cosa que no tenemos mucha suerte de los filósofos, porque generalmente estudiamos pues personalidades que ya hace tiempo dejaron de existir, pero en el caso de Anabel, su vitalidad está en la forma en que escribe, la forma en que entrega su obra, la forma en que todo el tiempo está, ella lo llama improvisar. A veces le escribe a uno un correo donde, ay, mira, me acordé de este poema, donde y uno va a buscar el poema en el poemario en que ella a veces señala y lo ha reescrito. O sea, lo que te están enviando por correo es un poema nuevo, motivado por el recuerdo de ese poema que estaba en su obra. Entonces es una mujer que mentalmente, que creativamente es muy vital, una mujer que también se mueve en festivales de Europa de maneras muy rápidas. Ahorita, la semana pasada está en Sevilla, ahora está en Barcelona, Madrid, donde la llamen, ella va, ¿sí? Y prodigar su obra, llegar a decirte, este poemario yo lo tengo, obviamente en su versión de trabajo, en mi computador. Cuando logre rescatar mi computador, te los envío. Uno dice, no, esa generosidad yo no la he visto casi nunca, muy pocas veces realmente, en alguien que realmente cree, ¿cierto? Y esté creando todo el tiempo. Entonces esa generosidad también es un gesto muy bonito y muy coherente de la producción que ella obviamente nos deja a nosotros como colombianos, pero también es una cosa que ella en su autobiografía, en el ensayo autobiográfico que les conté que se publicó en Aurora Boreal, ella decía, de mis padres nunca aprendimos lo que fue la envidia. Entonces, como formada en un hogar colombiano donde, digamos, le inculcaron ser generosa, la ha acompañado hasta el día de hoy con su obra, ¿no? Ya no es como soy aquí, entonces si quieren estudiarme, tienen que hacer el ejercicio más grande por buscarme y tal, sino todo lo contrario. Miren, aquí está mi legado, trabájenlo, explórenlo. A veces hasta me cuenta qué le pasó detrás de la escritura de ese poema, cómo descubrió. Una cosa muy bonita que me contó fue cómo había llegado también a la exploración de la escritura femenina y de los feministas. Tuvo relación muy cercana con Elena Araujo, que también es una escritora colombiana que se exilia en Suiza y de la cual también se conoce muy poco, pero con grandes aportes al pensamiento colombiano y a la obra literaria colombiana. Y en esa relación con Elena ella me contaba, pero antes de Elena yo conocí a las mujeres, a las poetas colombianas, ayudando a mi papá a hacer un trabajo, a Edi Torres. Y me fui por algunos paisajes de Antioquia y conocí unas escritoras antioqueñas a las que tocaba llegar hasta la puerta de la casa. Entonces pienso que es como algo también del universo de las mujeres, esa generosidad del universo de las mujeres. Entonces, quizás fortuito no, pero pienso que esa es mi lectura sobre esa generosidad y esa vitalidad. Para llegar a las mujeres hay que caminar, hay que acercarse. Natalia, ¿será que la razón, pues hay un hecho pues generacional que obviamente uno entiende porque Anabel Torres no es muy leída en este momento? Por ejemplo, aquí en este auditorio yo creo que ninguno de ustedes o muy pocos la habían oído mencionar, pero pues porque están muy jóvenes y de pronto pues es un nombre nuevo que es llamativo, que el título les haya
atraído y hayan venido. Pero ¿no será también que esa escasa lectura o conocimiento de la poeta, pues para no hacer más afirmaciones, tenga que ver con una cosa muy extraña que yo encontré leyendo hace poquito? Hay un libro de Piedad Bonet que se titula Imaginación y Oficio, y en ese libro Piedad entrevista a 5 poetas hombres colombianos, y yo, muy agradable leer el libro, muy interesante. Bueno, leer entrevistas es muy bueno, entre otras cosas, pero yo cada vez que iba pasando de un poeta a otro me sorprendía como ninguno, solo a lo último creo que hubo uno, no sé, creo que fue Giovanni Queseps, uno o dos, no más, pero ninguno. Por ejemplo, siempre estaba la pregunta, bueno, les hacía pues Piedad la pregunta, bueno, y la poesía colombiana, ¿cómo la ven ahora? Es un libro que fue escrito hace 10 años, pero lo reeditaron este año, está en la librería aquí abajo, lo reeditaron este año, creo que lo van a presentar en la fiesta. Entonces ella siempre les preguntaba, bueno, y de la poesía colombiana, ¿cómo la ven en el momento? Esa pregunta pues que es, digamos, constante en este tipo de cosas o de entrevistas. Entonces los poetas decían, no, para mí el mejor poeta, Aurelio Arturo. Bueno, Aurelio Arturo pues es celebrado por todos con toda razón, sí. Y este otro, Mutis, en fin. Entonces yo fui leyendo, siguiendo quién nombraba a una mujer. No. Con dificultad dijeron a María Mercedes. Y yo leía el libro y yo cuando leía la pregunta decía, pero tienen una gran poeta al frente, ¿cómo no le dicen, bueno, y usted, Piedad? Pues que yo no sé hasta qué punto la entrevista inhiba, pues hasta, no sé, pues porque además ella entrevistó poetas mayores, ya hay 2 o 3 de ellos muertos. Entonces uno no sabe quién es el egoísta, si las mujeres o los hombres, ¿sí? Entonces, ¿será que de pronto el desconocimiento? Yo creo que hoy podríamos hablar de desconocimiento. A mí me sorprendió profundamente y gratamente cuando usted me escribió y me dijo, yo voy a hacer la tesis sobre Anabel, si de pronto consigue algo por ahí, bueno. Entonces, mi pregunta es, ¿será que Anabel no es muy conocida por la poca difusión o porque hay como una reserva a leer ciertos poetas y ciertas poetas? Yo no diría ahora que por el toque feminista de su obra, sino como, ¿qué será lo que pasa que ella en España es tan activa y en Colombia es tan poco leída? Pues de pronto tienes, ya que has leído, porque ya creo que tienes casi todo lo de ella recogido, ¿cierto? Sí. Y consultado, pero de pronto pues, ¿se te ocurre alguna respuesta a esta pregunta que es pura, pues, como suspicacia mía, no es otra cosa? Pues bueno, esa suspicacia está presente. Uno quisiera decir, no, es que no hay algún hecho que de pronto le dé algún tipo de fundamento, pero lamentablemente sí. Digamos que en Colombia pasa algo que uno lo puede notar en el ambiente de publicación de los libros, y es uno, que obviamente la financiación para proyectos editoriales de poesía pues es casi que una empresa quimérica y muy poca financiación se da, salvo algunos programas quizás del Ministerio de Cultura o de algo así, casi siempre apoyan son obras noveles o obras pues de autores que hasta ahora estén surgiendo, pero no hay una intención marcada por obviamente incluir, descubrir, reeditar o financiar exclusivamente o de manera privilegiada o de alguna manera de que se pueda, digamos, equiparar de cierto modo esa falta en la balanza, ¿no? También sumado a esto, cuando uno va a las cátedras de literatura colombiana, pues hablar de las mujeres es muy poco, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, nuestros maestros tampoco nos enseñan a leer literatura de mujeres y filósofas, pues ya les acabo de contar que esto es algo también muy reciente.
digamos, como basándome en esas dos realidades. Uno, que en la práctica pues los proyectos editoriales de poesía son bastante pobres, bastante pequeños, pobres no por la calidad, sino por la financiación. Obviamente pues ser poeta no es una actividad rentable en términos financieros y económicos, así como otros oficios y demás. Pero sumado a eso también está esto, que nuestros maestros, nuestros grandes hombres de letras, pues digamos, no tuvieron acceso o no tendrían la sensibilidad o no era el momento y no conocen, ¿cierto? O no las ponen en primer plano, siempre hablan de los grandes nombres que les antecedieron o que los motivaron, pero no hablan quizás de alguna mujer que a veces, muchas de ellas estuvieron cercanas a esos movimientos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, del nadaísmo, que es un movimiento también entre los 50 y los finales de los 60, no se hablan de las mujeres del movimiento más que de Gonzalo Arango, ¿no? Del boom latinoamericano no se habla aquí en Colombia más allá de García Márquez, pero no se habla que habían mujeres, ¿no? Ahí es tanta la situación, pues, de desconocimiento, que incluso publicaciones como el año pasado una revista, Aurora Boreal, saca todo un dossier de mujeres colombianas, no exclusivamente colombianas también, porque no vamos a pasar, entonces como somos mujeres, entonces no vamos a hablar de lo que producen los hombres, no, eso no ocurre, sino que se da un gran espacio a mujeres que escriben poesía, cuento, novela, cineastas, etcétera. Entre esos cuentos de la profesora que también salieron ahí. Entonces, eso hace como que habla de una necesidad, ¿cierto?, de visibilizar a las mujeres, pero también marcado por ese desconocimiento y por ese olvido. Un dato que me encontré haciendo la investigación. Disculpame un momentico de eso de Aurora Boreal, porque el número de Aurora Boreal es una revista que financia el gobierno danés. Sí. Entonces, cuando lo llaman a uno, por ejemplo, a mí me llamaron y me dijo, no, el 2018 va a estar todo el número dedicado a las mujeres. Ah, listo, si usted nos quiere enviar algo, yo envié un texto muy pequeño, en fin, todo dedicado a las mujeres. Y uno lo abre y ahí la abre un hombre. Sí, Sí, el editor. es una cosa que uno dice, y hay varios hombres, por ejemplo, está Tomás González, Juan Manuel Roca. Es decir, esos que son pues ya, digamos, que ya tienen todos los nombres, lo que digo yo, todos los escenarios, todas las puertas abiertas, y hay, entonces, sí, pero ¿cómo así que es de mujeres y hay hombres? ¿Sí? Discúlpame, Jenny, terminamos con Natalia la idea y entonces te damos la palabra. Sí, entonces, sí, suceden obviamente esas polaridades, bueno, pero lo interesante de esto es que efectivamente ocurre, o bueno, este tipo de publicaciones son sintomáticas, ¿no? Son sintomáticas de que efectivamente sí hemos sufrido una invisibilización y unas circunstancias mucho más difíciles para dar a conocer nuestra producción. Frente a esto, la autora misma tiene una lectura interesante, y es que más allá de victimizarnos o de quedarnos en la pesadumbre que esto nos pueda generar, debe descubrirse cierta libertad que debe ser aprovechada, y también sin descuidar la necesidad de seguir ganando espacios, ¿no? Obviamente, ¿y cómo se ganan espacios? A fuerza de trabajo, ¿no? De un trabajo constante, de un trabajo que no nos lleve a creernos como se creen los grandes literatos de la poesía colombiana o de la literatura colombiana, sin la etiqueta de intelectual, sino con esa labor del escribir y el leer. La cosa que les estaba diciendo es que haciendo la investigación me encontré con algo un poco triste, y es que en las grandes antologías de la historia de la literatura colombiana o de la poesía colombiana, si encontré 10 nombres de mujeres, fue mucho mencionados allí, pero habían unas tablas donde se hacía el recorrido año a año por antologías, cuántas mujeres. Bueno, pues como en 50 años, el número, entre 20 y 50 años, el nombre que más apareció fue el de Sor Josefa, del Castillo y Guevara. Yo decía, sí, pero neogranadina. Y yo decía, pero en toda esa época solo Sor Josefa del Castillo, bueno, yo no niego su genio para la poesía mística y tal, pero
Solo ella, eso habla de que las mujeres o somos santas o somos santas. Y que nadie las lee, Sí, ya hoy en día, y obviamente Anabel pues es una visión totalmente secular, ¿no?, de estas motivaciones de la poesía. Obviamente, como les contaba, no jamás asistió a una institución de monjas, sino todo secular, ¿sí?, ajeno o distanciado pues de eso que nos permea tanto a los colombianos. Eso habla también de una moralina y de una, digamos, como una visión cerrada para las mujeres que estamos fuera del convento. O sea, creamos, pero si estamos en el convento. O sea, podemos tener hijos intelectuales si estamos en un convento. Entonces, eso es sintomático. Como dos anotaciones. Una, me hiciste recordar a Emma Reyes, que también por fuera es más conocida o fue más conocida. A nosotros recién nos llega como cierta literatura de ella, ¿cierto? Y lo otro es que al inicio hablabas de una propuesta que hacía Anabel y era, creo, algo así como pensar con el corazón, ¿sí?, y sentir con la cabeza. Entonces me preguntaba si ese cambio de paradigma es lo que hace también como exclusive o inclusive quienes lo leen, ¿cierto? Porque de entrada está haciendo una propuesta bastante subversiva. Es como lo difícil que nos cuesta a todos poder pensar desde el lado del deseo, desde crear desde otros paradigmas. Entonces eso también es como eso a lo que se atreve lo femenino, porque se me ocurría acá que a veces lo femenino está pensado como las mujeres, pero lo femenino también está en esa capacidad de romper con los paradigmas, como hacer rupturas con los marcos, ¿cierto? Que un poco nos decías ahorita al comienzo de la charla, que es como lo que hace Anabel, rompe con esos paradigmas y con esas costumbres que habían sobre la poesía, por ejemplo. Entonces no sé si nos puedes ampliar, si eso tiene relación un poco frente a la propuesta que nos traes. Gracias. Bueno, primero gracias, porque este es otro nombre que voy apuntando, porque obviamente esa es la otra, como no conocemos, pues no hay antologías que recorran periódicamente la producción de las mujeres. En el caso de Colombia, estoy hablando solo obviamente desde mi lugar, no son afirmaciones generalizadas, pero bueno, son como conclusiones también de un trabajo de investigación. Entonces es otro nombre que apunto, y así, entonces uno va recolectando, se va encontrando y las va incorporando. Es muy importante obviamente esta labor, pero también pensar desde esta propuesta que dice Anabel, ¿cierto? Porque efectivamente un rasgo que uno podría notar que comparten estas mujeres es la rebeldía, es la transgresión, y esto no es un tema, un tópico, un lugar desconocido para la historia universal, sino que sabemos que las que de alguna manera logran hacerse medianamente visibles o por lo menos se atreven a crear su obra, lo hacen a través de un acto totalmente valeroso, pero a riesgo de saber que están transgrediendo, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver, o nos ha marcado a nosotras como mujeres, hablo pues ya de mujeres contemporáneas, porque el mundo actual, la circunstancia obviamente vital actual, nos mueve a que no permanezcamos a los márgenes, ¿cierto?, de todo lo que tiene que ver con la vida en comunidad, y en esto pues mucho tiene que ver la creación poética y literaria. Y dos, porque también habla de otras maneras de acceder al mundo, de conocer, que permanecían obviamente relegadas por las maneras tradicionales de acceder al conocimiento científico-filosófico. Pensar desde el corazón son licencias que encontramos en algunos escritores como Pascal, por mencionar un gran nombre, ¿no? Pero también que encontramos desarrollado en estas mujeres y por ejemplo en la filósofa que les contaba hace un rato sobre María Zambrano, ¿sí? No es exclusivo, pero también es un tópico que hay que construir, que hay que tejer, que hay que rastrear. Incluso uno mismo no sabe pensar desde el corazón, ¿sí? Por más de que se interese en estas cosas, se da cuenta que la educación que ha recibido le ha enseñado, y en este caso con un doble, digamos, riesgo para las mujeres, nos ha enseñado a pensar desde lugares
donde lo simbólico, ojo que estoy diciendo lo simbólico masculino, es la regla, y nosotras, entonces por ejemplo Simone de Beauvoir se dice, ¿qué es eso de mujer? ¿Qué es eso de ser mujer? Claro, no tenemos ni idea, les juro, yo tampoco sabía que era eso, y así empacadita y toda en base de mujer, no tenía ni idea, ¿cierto? Entonces es reconectarse, reencontrarse y pensarse de eso que se supone que simbólicamente es femenino, pero que por gracias de la formación y de la manera en que se está escriturado o esquematizado el mundo, no había podido acceder. Estamos doblemente alejadas. Uno, porque ni siquiera accedemos al conocimiento con nuestros recursos psíquicos, físicos, espirituales que vienen en el equipaje, porque no sabemos ni cómo usarlos. Y número dos, hemos sido forzadas a pensar desde lugares que no son los propios. ¿Sí? Entonces es importantísimo, urgente, que no solamente las mujeres, sino que los hombres también se atrevan a pensar y a involucrarse en esto que había permanecido polarizado como femenino y que por ser polarizado como femenino pues había tenido toda una connotación, digamos, hasta cierto punto de desprecio o de desconocimiento. Natalia, voy a hacer la última pregunta mía para que si el público tiene algo más que compartir o contar, nos diga. Sobre el título de la charla, que supongo que es el de la tesis, ¿o no? No. ¿Cómo es que es? Pero el de la tesis también es sobre el cuerpo. Es sobre el cuerpo, sí. Sobre el cuerpo y la experiencia amorosa. Exacto, bueno. Y el título de la charla, ¿de dónde salió? ¿Cómo lo pensó? ¿Cómo? Que nos cuente un poquito, porque los títulos es importante hablar de ellos. Sí. El título de la charla salió de una cosa que hasta ahora también estoy, digamos, como aprendiendo, y es algo que tiene que ver teóricamente con lo que se denomina feminismo fenomenológico. Suena aterrador el nombre, lo sé, pero trae, digamos, sintetizando un poco como de qué va esto del feminismo fenomenológico, recoge esas inquietudes de acceder al mundo a través de un conocimiento situado. De ahí también, por ejemplo, los aportes de Haraway, entre otras teóricas feministas, donde se hace conocimiento a partir de la encarnación, es decir, del cuerpo, de las circunstancias vitales, temporales, espaciales que tiene quien piensa o quien crea, ¿sí? Y yo decía, bueno, y en filosofía el tema del cuerpo, el tema de la piel, de lo sensible no está. Desde Aristóteles se hace pensamiento a través de la visión, y es un pensamiento solar y abstracto y tal, y estructurado, esquematizado. En cambio, pensar desde la piel, más allá de pensar desde los términos de la retícula, que es un concepto de los postestructuralistas, entre ellos Deleuze, es pensar desde la piel, pero la piel es algo diferente, no es una retícula. La retícula tiene puntos muy marcados y coordenadas que pueden ser medibles en un plano. La piel no, la piel cambia, ¿cierto? Es rugosa, tiene marcas, son poros, hay vellosidades, las mucosas internas, por ejemplo, de la boca, va hacia adentro, va hacia afuera, bueno, tiene todas las formas, ¿cierto? Y se pliega y se repliega, bueno, se contorsiona, en fin. Entonces, no es una retícula, no es una superficie, no es bidimensional, es multidimensional, ni siquiera tridimensional, ¿sí? Y esto tiene unas implicaciones filosóficas grandiosas que hasta ahora estoy medianamente acercándome, pero quería afirmar que hay toda una poética de la piel, y poético también para subvertir, porque los poetas tradicionales tampoco piensan en modo piel, ¿no? Esto es algo que se lo dejamos a las mujeres que son más o menos sensibleras. Entonces dice, no, es que la piel es importante. ¿Por qué es importante? Porque es tan importante como aquello que nos da posibilidad de aprender, de acceder al mundo, ¿sí? Bueno, yo no sé si haya preguntas o dejaríamos aquí. Muchas gracias, Natalia, muy interesante su charla, muy joven usted metida en estos temas, y que siga muy bien con su tarea. Profesoras, muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto ustedes también por participar de este diálogo. Los esperamos el próximo viernes 20 de septiembre en la Cátedra
El humor en el Caribe, Cosme, de José Félix Fuenmayor, a cargo de Carmen Elisa Escobar María, docente de la Universidad del Norte en Barranquilla. Feliz tarde.